¿Encontraste cajero o no? No. No hay. Entonces vámonos en auto y... Aló. Los invitamos a tomar asiento. Muy buenos días a todos, a todas. Vamos a empezar este rito celebratorio porque tenemos 45 minutos y aquí son muy estrictos, por lo tanto nos van a estar haciendo señas de humo, todo eso si es que no vamos a ritmo. Entonces vamos a dar inicio. Yo les quería pedir que apagaran sus celulares de manera que no estuviéramos interrumpidos en el estrecho tiempo que tenemos. Bueno, agradezco a todos la asistencia en nombre de Lo Menciones, la asistencia a este, ya decía, rito celebratorio. Estamos en la presentación del libro Con los ojos abiertos de Sergio Trabuco. En la mesa nos acompañan Miguel Litín, Cristian Galás, Luis Horta, todos directores de cine, cineastas, investigadores académicos. Para LOM, un honor estar presentando este libro, que sabemos lo que significó para Sergio, un tremendo esfuerzo, pero también lo que ha significado la vida de Sergio en esta trayectoria, como la vida de tantos otros cineastas y forjadores de lo que ha sido el cine chileno y latinoamericano. Sergio Trabuco Ponce, cineasta, importante animador y promotor del cine chileno, ¿no? Y desde esa perspectiva que él aborda este libro en 642 páginas, donde va pasando revista a quienes fueron precisamente los forjadores de este cine. Y lo va haciendo al ritmo de la historia, ¿no? De la historia, de los movimientos sociales, el forjamiento hacia la revolución, de enfrentar también lo que fue los golpes contrarrevolucionarios y luego estos procesos de transición. La trayectoria es larga, parte del 39 y llega hasta el momento actual, evidenciando cuáles son los desafíos, ¿no?, que tiene el cine chileno hoy día. Y Sergio asume este desafío de escribir el libro precisamente al ver el interés de las nuevas generaciones por ese cine, al de alguna manera hacer una retrospectiva de cuando él era joven y el interés que tuvo por conocer y saber qué había pasado con el cine del 20, del 30 en Chile, ¿no? Y evidentemente nadie parte de cero, hay una historia que recoger y eso es lo que se afana Sergio en este libro por dar cuenta de lo que fue esa historia como protagonista y testigo, ¿no? Y también para dar cuenta de eso, que no se parte nunca de cero, siempre está lo que han hecho otros, ¿no? Y cuánto eso significa el piso de partida para el tiempo venidero. No me quiero alargar mucho porque tenemos tres, ya los nombraba, insignes presentadores que van a comentar la obra, y por otra parte tenemos una serie de saludos, ¿no?, que le han llegado a Sergio durante estos días. Voy a nombrar algunos, quiero leer uno que dice lo siguiente: Sergio, mañana cumples un sueño, un gran sueño, donde deja plasmada tu travesía cinematográfica, llena de aventuras, sacrificios, temores, aportes, derrotas y triunfos,
en una lucha permanente por nuestra cinematografía y la latinoamericana. Es muy probable que tu obra hoy no signifique más que un libro, pero en el mañana ten la seguridad que será la base de nuestra historia cinematográfica. Será la consulta obligada del conocimiento y el rol de una cinematografía en el contexto político latinoamericano. Será la base para entender el significado de las expresiones populares plasmadas en la imagen que hablan de la identidad de nuestros pueblos y de las dificultades y luchas permanentes para lograrlo, en el que jugaste un rol importante. También será la base para entender el largo camino por ti recorrido para que nuestro cine lograse presencia internacional y estar en los principales festivales latinoamericanos. Será la base para poder dimensionar, evaluar y reflexionar sobre el significado de la organización de festivales y tomar conciencia lo que significó el abrir caminos para el desarrollo de nuestro cine, donde tu participación fue de vital importancia. Finalmente, será la base de la historia de un cineasta que fue capaz de vencer obstáculos de todo tipo, políticos, culturales y de vida, traspasando fronteras, siempre reconociendo aquello y a aquellos que también se entregaron y aportaron con su lucha al desarrollo de una cinematografía latinoamericana. Pocos son los que, unidos en esa permanente lucha, lograron establecer un diálogo cinematográfico con hermanos y compañeros latinoamericanos, y muchos somos los que tenemos que agradecer esta obra, tu obra. Sergio, un gran abrazo y mucho éxito. Alberto Celerí, productor. Después nombro a los otros. Esto va dosificado. No nos pusimos de acuerdo quién partía. ¿Quién quiere dar inicio a los comentarios? Tenemos, ya les decía, poco tiempo, son entre 8 a 10 minutos. Así que... ¿Quién? ¿Miguel? Te queremos a ti, entonces. Buenos días. Buenos días a todas y a todos, como se dice hoy. ¿Vamos a ir de mayor a menor? No empecemos con esta historia de edad, porque yo creo que tú sigues siendo un joven cineasta y lo serás siempre. Las cronologías no existen en el arte. Pero bueno, en las presentaciones yo tomé algunas notas porque como me advirtieron a través de unos memos que había que ser muy estricto en el uso del tiempo. Hay que ser claro, al revés. Bueno, decía Carlos Fuentes, el eximio, el gran escritor mexicano, gran amigo, dice: lo que no se dice no existe. El libro de Sergio Trabuco dice y existe con la fuerza de una generación, la de los 60, que se planteó como tarea cambiar el cine, pero sobre todo se empeñó en luchar por cambiar la sociedad. Si bien a través de la mirada de hoy podría parecer iluso, pretenciosa esa afirmación, pero así fue. Y este libro, este fantástico libro, da cuenta de los años de la utopía, de la iluminación y de la audacia suicida existencial sartreana, por lo tanto. Esta generación de cineastas bebió en las fuentes del cine clásico, desde Méliès, Eisenstein, México Insurgente y Alejandro Nevsky de Eisenstein. Sin embargo, me atrevo a decir, más que el acorazado Potenkin, fue la influencia de Nicholas Ray y Rebeldes sin Causa la que definieron con mayor precisión sus estructuras. Iván el Terrible, por supuesto, y la revolución del color, el montaje y la estética que sobrepasaba el realismo socialista. Cineastas que aprendieron a liberar la imagen con Godard, con la Nouvelle Vague, con el cine inglés, Ken Loach, paralelos al cine alemán de Fassbinder y de Herzog, pero sobre todo abrió bien los ojos para mirar a la América Latina, a Brasil y su magia, a los cielos nublados de México, a la Cuba de la Revolución, deslumbrados por las declaraciones de Glauber Rocha, un cometa en el cielo tirándole piedras peñascazos a la luna. La influencia de sus imágenes, de ese gran director brasileño, en Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, estremeció nuestros corazones en el Festival de Viña del Mar, primer sínodo de los cineastas de América Latina, que buscaban con desesperación darle rostro y sonido a la América Latina, liberando el cine para encontrar la imagen de un continente que se estremecía desde el mar, a la profundidad misma de la selva,
en la lucha de emancipación, que hoy puede aparecer como trazos épicos de una derrota anunciada por los neoliberalismos económicos que nos hundieron en la incertidumbre para siempre. Para los cineastas de esa generación, la pantalla es una ventana que prolonga la realidad, incluso de una estética que aún no concluye, de una estética inconclusa que aún no concluye y que se quedó, o a lo mejor quedó trunca para siempre, pero que tal vez recomience con el mito de Sísifo en las manos y en los ojos de un nuevo cineasta de este momento. Esto cuenta Sergio Trabuco de esta lucha y de este movimiento que no reconoció en la endeble actividad cinematográfica de Chile ninguno de sus rasgos estéticos, sencillamente porque no lo sabía. En consecuencia fue iconoclasta, rebelde y soberbia. No miró hacia atrás, porque no había nada que ver. Así de claro. Nunca se supo dónde se dijo por primera vez la frase una cámara en la mano y una idea en la cabeza. Su práctica llevó como resultado el rompimiento de las formas rígidas de una estética paralítica, copia de imágenes de cinematografía fracasadas, imágenes neocolonizadas, en formas cinematográficas inútiles, sin carácter ni identidad en los hechos. A partir de los 60, el rostro del hombre común llenó las pantallas, a través de los documentales, de los testimonios y el cine de ficción. La pantalla es una ventana que prolonga la realidad, pero esta ya no es la misma. El neorrealismo latinoamericano, chileno, que viene como herencia del neorrealismo italiano, ya está impregnado de la ironía del surrealismo aportado por Buñuel. En efecto, ya no se trata de narrar la historia de quien se roba una bicicleta, sino del hombre que intenta dar vueltas el mundo patas arriba y ordenarlo de nuevo. En este sentido, el Festival de Cine Latinoamericano, realizado en Viña del Mar, se convierte en el primer sínodo de los cineastas venidos de todos los rincones de la América Latina, quienes confrontan realidades buscando el rasgo de una y la diferencia que ilumina el próximo paso, con la conciencia, claro está, que el primer rasgo común era la oscuridad. Aquí ya no se trataba de copiar imágenes, sino de construir los puentes que nos permitirían derribar los muros de la sociedad. A la mirada única y desmesurada del cíclope, es decir, Neruda, Rivero, Orozco, Siqueiro en la pintura y en la poesía, se sumaban ahora Juan Rulfo, Carpentier, García Márquez, Carlos Fuentes, los trazos desmesurados en la pintura de Mata, de Wilfredo Lam, aportando las raíces africanas y multiplicando, en fin, los trazos dispersos de una identidad posible, entendiendo que ellos aportarían las formas de una estética que aún para nuestra suerte permanece inconclusa. Sin embargo, era la urgencia del cambio, de los cambios sociales, la que definía las prioridades que se plasmaban en películas como Tres Tristes Tigres, un viaje hacia el Santiago desconocido, o el Chacal de Nahuel Toro, o el Paraíso Mi Amor, o la revisión histórica planteada por Caliche Sangriento, de Elio Soto, entre otros autores, todos ellos virtiendo sus emociones en el documental, en la ficción, en el cortometraje o en el largo, verdaderos manifiestos estéticos, ya no una ventana, sino el ojo que registra, audaz, insolente, sin pedir permiso en los meandros de la vida. De esta voluntad da cuenta el libro de Sergio Trabuco, estableciendo la línea divisoria que no permite puentes, ni fundaciones, ni continuidades espurias con cinematografías inexistentes.
Aquí hay un antes y un después, marcado a fuego por la presencia de la historia, la Revolución Cubana, el intento de la Revolución Continental del Che, las luchas por la descolonización de África y el mundo árabe, los movimientos políticos de la América Latina, de todos los países, y las grandes movilizaciones del proletariado, del campesinado chileno. Al margen de que la mirada de hoy entregue una visión distinta, estos son los hitos históricos que definen una postura artística, entendiendo que el arte es una formidable herramienta del cambio de la sociedad humana. Sergio transitó todos los caminos y es un milagro que casi medio siglo después, un antes, un después, no importa, ordene hechos, dando cuenta de voluntades, revisando posturas, revelando, desenterrando documentos y describiendo en definitiva la historia verdadera de una generación que no se dobló frente al poder político, que no pidió permiso ni buscó trabajo, que llegado el momento planteó cara a las deformaciones como el estalinismo, denunciando todo intento de crear una dominación, cambiando una dominación de una por otra, viniendo de donde viniera. Éramos, el menester del siglo, y aclararlo, independientes. Y así lo escribimos y así lo dijimos. Creíamos en el camino propio de la América Latina, independientes en la revolución, por supuesto. Y por eso nos identificamos profundamente por el camino que intentó abrir Allende y su revolución chilena, utópica y democrática. Y por eso también la identificación con hombres que están muy presentes en el libro, como Alfredo Guevara, que nos transmitió los afanes de la revolución cubana y su pretensión justa de ser una revolución independiente y de construir una sociedad sin precedentes en la historia. Fuimos aliados, pero nunca, jamás subordinados. Que no se equivoquen. Los hechos que relata el libro de Sergio así lo demuestran. Muchos podrán decir, bueno, pero falló el intento. Sí, es posible. Pero lo importante era intentarlo. Como decía Walt Whitman, ¿cómo se puede calificar a los atletas en el punto de partida? Y no estábamos solos, no, estábamos inmersos en un gran movimiento de cientos y cientos, decenas, millones de hombres y mujeres que estaban movilizados con el mismo afán. Era un cine junto, que nacía junto con el proceso y la conciencia de la revolución y del cambio en América Latina. Es menester decir también que trabajamos mucho, no solo en realizar los filmes que llevan nuestras firmas, sino en la formación colectiva de talleres interdisciplinarios, de formaciones cinematográficas, apuntando a que ellos fueran diversos y la cinematografía siempre auténtica y siempre democrática, y así lo registra el libro. Así mismo abrimos las relaciones de Chile, así lo señala Sergio con mucha precisión, con el resto del mundo, y así creamos la distribuidora nacional, entendiendo que el cine no existe sin el público que lo sustenta. Así lo demuestra claramente el libro, con rigurosidad, aportando documentos y declaraciones, con una admirable investigación que viene a entregar claridad de un tiempo en que nos tocó vivir a plenitud y con el entusiasmo que da la visión y la proximidad de la historia. Sin duda que con los ojos bien abiertos será fuente de consulta permanente para los jóvenes del futuro, pero es también una lectura apasionante que da cuenta de los anhelos, de los fracasos, pero también de los triunfos de una generación que tuvo la audacia de transformar el cine no en un instrumento, sino en una ontología con la cual es inseparable la forma y los contenidos. Con los ojos bien abiertos, cuenta e inquieta, pone las cosas en su lugar y está contado por un testigo indesmentible, alguien, el que está aquí a mi izquierda, que estuvo allí y fue parte del movimiento, y es también por ello
que lo entiende y lo narra con sensible familiaridad, con sencillez, con claridad, con ternura y respeto por los hombres y mujeres que fueron y son sus amigos y compañeros. Bien, Sergio, yo creo que no se trata de darte las gracias por lo que has escrito, que también hay que dártelo, sino por lo que has vivido. Este libro es historia y es tu gran aporte a que existamos. Como lo decía Carlos Fuentes, se dice, se existe. Gracias, Miguel, por tu comentario. Vamos a dejar la palabra entonces con Cristian Galaz. Bueno, primero agradecer a Sergio la distinción que me hace al pedirme que haga un comentario sobre su libro. Y eso un poco voy a tratar de hacerlo transmitiéndole, ojalá, el entusiasmo que me provocó. Sé que por el tiempo apremia, así que preparé un texto que espero poder completar. Lo primero es decir que este es un libro sorprendente en muchos sentidos. Lo que parece formalmente una estructura lineal en el tiempo, así se nos presenta con títulos y subtítulos que avanzan año por año, es por el contrario un relato que va dando saltos hacia atrás, hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, en un constante movimiento alocado, como si nos dejáramos llevar por el libre divagar de la conciencia. Y esto sorprende también porque una estructura aparentemente caótica sostiene un relato armónico que nunca confunde al lector, el que siempre sabe dónde está situado. No sé cómo lo hace. Concluyo que este libro es como el propio Sergio, el mismo Sergio que conocemos algunos. De hecho, a rato me parecía estar frente a él viéndolo hablar y gesticular. Y creo que nadie más que él podría haberlo escrito de esa manera. Y se agradece porque su lectura captura. De hecho, la leí en 2 sentadas. Es muy entretenido y no se puede perder el hilo porque el camino está sembrado de atracciones. Esto lo hace un texto apasionado y apasionante, narrado como un laberinto de Borges, o más precisamente como 100 años de soledad, en sentido figurado, como la novela de García Márquez, quien además, por cierto, está estrechamente ligado al cine latinoamericano, por sus historias dentro de las historias, con cuentos de tonos surrealistas que a ratos no se pueden creer, como esa escena que describe una insólita reunión con José Daire, que comienza en su oficina y termina en un peligroso tugurio y con el empresario en fuga. O los detalles del secuestro del famoso futbolista Alfredo Stefano en Venezuela, y tantos otros episodios. Y 100 años de soledad también en sentido literal, porque al final queda una sensación, la de un protagonista que ha vivido un siglo lleno de amistades y compañerismos que hoy se han convertido en soledad. O tal vez será que es así como yo lo leí y como lo sentí, o cómo me siento. Este libro me dice que dice ser la historia del cine latinoamericano, sea en realidad otra cosa, y aunque en esto no hay engaño porque su autor lo advierte ya en el título, el lector no se imagina lo que viene. Porque esta historia es mucho más que eso, es mucho más que una crónica, un análisis, una descripción de la actividad en un determinado periodo histórico. Es una historia que a ratos bien podría ser una ficción, por sus increíbles anécdotas, pero no solo por eso, sino porque su narración en primera persona nos lleva por un viaje emotivo, emocionante, visceral a veces, desgarrador otras tantas, y tiene la estructura narrativa de la ficción, con un planteamiento, presentación de personajes, protagonistas viviendo un equilibrio precario, con objetivos de héroe clásico, lanzado luego a la aventura y con un desarrollo de peripecias sorprendentes e insospechadas, un punto climático muy alto y un final emocionante. Sergio, su autor y protagonista, nos muestra este relato sin prejuicios, con la mente abierta, sin conclusiones preconcebidas. Es un héroe que se ve a sí mismo como un antihéroe,
El relato es vertiginoso, pero también hay espacio a la reflexión y se agradece. Esta reflexión se da con un personaje ausente que vuelve constantemente como un fantasma. Es el cubano Alfredo Guevara. Con él conversa, discute, pelea, se reconcilia y vuelve a discutir. Es un interlocutor permanente que articula reflexiones y grandes tensiones del relato. Hay, por cierto, una infinidad de otros personajes, cientos me atrevería a decir, muchos de ellos presentes en esta sala. Personas que hacen la historia, de las cuales se habla con cercanía y amistad. Esto es una de las características del relato que impresiona, pero quienes conocen a Sergio mínimamente sabrán de su enorme capacidad de conocer personas y convertir ese conocimiento en amistad entrañable. Es un relato lleno de acción y no exento de humor, a veces combinados en un mismo episodio, como en la secuencia donde Miguel Enríquez, sí, el máximo dirigente del MIR, le entrega personalmente una visión casi imposible que debe cumplir en Bolivia. O aquella escena entre Patricio Mans y Pablo Neruda, en la que discuten sobre el nombre de un proyecto cinematográfico. No daré más detalles porque no quiero contar la película y matar la sorpresa. Solo les invito a disfrutar. Y también contiene misterio, en cuotas importantes dadas por los episodios donde los muertos se comunican con los vivos a través de medios y sesiones de espiritismo, comunicaciones que resultan cruciales incluso para salvar la vida de nuestro héroe, un héroe que tiene el don de ubicuidad pegado a la piel, que le permite estar presente en los más variados hechos históricos, ahí mismo, al lado de los protagonistas, como aquel día en que Salvador Allende en el balcón de la fecha se dirige a la multitud en su discurso de triunfo al ganar las elecciones del 70. Sergio estaba ahí a su lado, filmando cada detalle. Tu libro me produjo, en este sentido, una inmensa, insana envidia. Es que debes reconocer que tuviste el privilegio de vivir una época singular que pareciera contener toda la historia del continente en un puñado de años. Es un largometraje, no hay duda, una superproducción histórica, es tu libro. Pero lo que la hace increíble es que todo lo que narra tiene carácter documental. Ocurrió, y Sergio lo trae con detalles para que lo apreciemos y valoremos. También lo pone en perspectiva y contexto, haciendo que acontecimientos y personas brillen para nosotros. De tal modo que este relato, con enfoque y punto de vista personal, es también un relato sobre la historia de nuestro continente, la historia de sus luchas incesantes, de movimientos sociales y políticos, de caudillos y dirigentes, pero también de valientes militantes de a pie a los que nuestro héroe se asocia con más identificación que con los primeros. Así, esta historia sobre cine latinoamericano nos muestra en concreto una de las tesis invisibles del autor, no tan invisible en realidad, cuál es que el cine y política no pueden ir por separado en la historia. En efecto, Sergio demuestra con infinidad de hechos cómo el cine ha estado ligado a la historia política del continente en un maridaje a veces feliz y otras francamente mal avenido, pero es un matrimonio que aún no se ha divorciado. Por tanto, desfilan los acontecimientos históricos, los gobiernos de Frei Montalva, Allende, la formación del MIR, la Revolución Cubana, el peronismo, la invasión yanqui en República Dominicana, la caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera. Acontecimientos que siempre están asociados a los avatares de películas, directores, productores, técnicos, actores y actrices. El relato de este periodo de la historia crece enmarañándose al cine y la política hasta funcionarlos. Sergio se despliega por el continente y por su historia, nadie queda fuera, incluso se las arregla para describir a cuentagotas la historia de Hugo Chávez, el líder de la Venezuela bolivariana, desde que es un muchacho hasta su muerte. Un episodio especial y que marca uno de los puntos altos del relato es el Tacnazo del 29 de junio del 73, tan solo a semanas del fatídico 11 de septiembre. Me permito completar este relato con uno que nos contara hace muy pocos días atrás en una conversación con Hugo Medina, después de ver la película que protagonizara junto a Marcelo Romo. Me refiero a Queridos Compañeros, una joya de Pablo de la Barra que tuvimos la oportunidad de ver en un ciclo organizado por la Fundación Miguel Enríquez. Cuenta Hugo Medina que ese 29 de junio los pilla en medio de la filmación de la película. Como el argumento contiene un asalto a un banco, la producción tenía armamento para las escenas. La cosa es que ese armamento era real, solo que se usaba sin munición. Entonces Hugo y Marcelo, al enterarse del intento de golpe, le piden las armas y municiones a Pablo de la Barra,
y se van. Ellos dos solos, a cumplir con su deber militante, con las pistolas bajo sus ropas de personaje, pues no alcanzaron a cambiarse. Llegan al teatro municipal, lugar donde llegarían los demás compañeros. Pero estos se demoran más de lo convenido. En eso pasa una marcha improvisada de obreros, pobladores y estudiantes que al reconocer a los famosos actores los incorporan a la marcha con vítores triunfales. Una marcha que va engrosándose y enfila en dirección a la Moneda, cercada por los militares golpistas. La cuestión es que en una de las calles cercanas pasan por un diario opositor al gobierno, no recuerdo cuál es en este momento, y desde las ventanas superiores del edificio alguien les dispara varios tiros a la marcha. Se produce el desparramo y Marcelo Romo, sin pensarlo dos veces, se oculta detrás de un poste, saca su arma de personaje y comienza a dispararse a la ventana en donde vienen los tiros. Por poco eso se convierte en una masacre, solo sofocada por las noticias de la rendición de los golpistas. La ficción se confundió con la realidad a tal punto que luego la película misma incorporará escenas de ese día grabadas por el equipo de filmación que finalmente se reencontró con los actores y protagónicos y continuaron el rodaje con escenas documentales. Me pareció notable que quede para una segunda edición de este libro corregido y aumentado. Pues bien, más allá de una infinidad de anécdotas, historias y subhistorias, Sergio hace un recuento pormenorizado de cientos de películas de diversos países de América Latina, estrenos que van marcando el pulso de la narración y que aportan sentido a los que no se nos cuentan. En relación a una de ellas me permito agregar un dato que me concierne y aportarlo al relato, un dato referido a una película del gran Sergio Bravo, un maestro del cine nacional. Me refiero a una película suya llamada No eran nadie, una historia medio ficción, medio documental basada en el testimonio de Malva Hernández, que en este libro se detalla como la madre de un joven chileno detenido desaparecido. Pues bien, agrego que ese joven chileno se llama Rodrigo Medina Hernández, militante del MIR, que fue detenido el 27 de mayo de 1976 cuando cumplía recién los 18 años. Lo sé bien porque fue mi amigo de infancia, adolescencia y juventud. Nada está olvidado. Hay un sinnúmero de escenas y episodios inolvidables, electrizantes, incluso que erizan los pelos, como los referidos a la detención de Sergio y su milagrosa escapada a la muerte, así como lo que vendrá después en el exilio con otra salvada por los pelos. Tantos otros momentos que se pueden detallar, queda la sensación de haber leído una novela histórica finamente labrada hasta en sus más mínimos detalles. Realmente un privilegio para las nuevas generaciones contar con este relato. Sergio, quiero darte las gracias de verdad y felicitarte por este trabajo descomunal. Por último, decir que el final, como un buen final de película, es emocionante. Y tal como lo expresas certeramente, has rescatado algo invaluable, la historia de un par de generaciones que se embarcaron en grandes proyectos porque fueron capaces de pensar en los demás antes que en sí mismos, algo que es difícil ver hoy en este presente un tanto árido del cine nacional. Es por eso tal vez que me quedó aquella sensación de soledad de la que hablaba antes, una soledad que este libro nos permite espantar en buena parte, sabiendo que lo diferente sí ocurrió alguna vez. Gracias, Sergio, de verdad. Por esos comentarios que sin duda mueven a la risa y a la emoción, ¿no? Voy a dejar con la palabra entonces a nuestro último comentarista, Luis Horta. Bueno, me gustaría comenzar más bien contando una infidencia. Cuando nos juntamos con Sergio y él me comenta que está escribiendo sus memorias, él me dice, no quiero que sea un libro muy académico, entonces quiero tu opinión, porque me interesa como corregir datos, fechas. Y yo le decía, en el fondo lo que importa es, este libro es maravilloso por las vivencias que están ahí impresas en las páginas. Y en ese sentido me llamó la atención que él no quisiese que fuese académico, en el sentido que era un reproche, quizás, en el sentido de la cantidad de textos que se están produciendo hoy, la cantidad de investigaciones que están reflotando ciertas películas del cine nacional. Y de una u otra forma lo que está haciendo el libro de Sergio es releer la historia. Una historia donde además de sugerir y proponer las lecturas que se conocen en torno al nuevo cine chileno, su vinculación con el nuevo cine latinoamericano,
aparecen también otros actores que de pronto no estaban mencionados en una primera fila, ¿no? Y por eso me gustaría traer a colación a protagonistas del libro que de pronto no han sido protagonistas de otras historias del cine chileno. Pienso en Fernando Vélez, por ejemplo, en Hernán Correa, pienso en Jorge Di Lauro y Nieves Jankovic, en una serie de cineastas que posiblemente se me están escapando y que de una u otra forma empiezan a reconfigurar y reconstituir esta idea de relato sobre la historiografía de nuestro propio cine. Y un poco lo que decía o mencionaba Cristian Galás hace un segundo, estos relatos que empiezan a emerger sobre nuestra memoria y sobre nuestra identidad, me hace mucho sentido con esta reflexión a la cual trae el libro o nos trae el libro de manera contemporánea. La utilidad de las investigaciones, la utilidad de las publicaciones, la utilidad del cine que se está haciendo hoy día, es quizá uno de los elementos más importantes que uno puede encontrar en el libro de Sergio, principalmente porque su texto es un texto útil. Útil en el sentido que las nuevas generaciones pueden leer lo complicado que era hacer películas antiguamente, y cuando uno dice lo complicado, no es que, pucha, la luz no estaba muy bonita, que uno tiene que identificar dónde colocar la cámara o no, sino que era complicado en el sentido que, por ejemplo, en los años de dictadura, si uno filmaba sin permiso, a uno lo podían realmente tomar preso, digamos, y meter a los centros de tortura clandestinos de la dictadura. O sea, complicado de verdad. Entonces, la reflexión un poquitito más allá de la utilidad del libro también tiene que ver con el tirón de orejas a las generaciones contemporáneas, entre comillas, ¿no? Y siempre con mucho afecto. Pensando que hoy día es mucho más simple filmar, hay cámaras digitales, hay sistemas de edición, uno puede incluso prescindir de las salas de cine y subir las películas a internet, tener muchas audiencias. Y sin embargo, un libro como este nos llama la atención sobre cuántas películas pensadas en el Chile de hoy se están haciendo, cuántas películas sobre el movimiento estudiantil se hicieron o se seguirán haciendo, cuál es la real valoración que se está haciendo de una cinematografía riquísima como la chilena y su puesta en valor en los niños, por ejemplo, en los colegios. ¿Por qué el cine chileno del exilio no forma parte de un plan del Ministerio de Educación para que se siga mostrando y las nuevas generaciones conozcan lo que eso significó? ¿Cómo hacer y cómo pensar para llegar a más audiencias? ¿Cómo hacer para que esas audiencias no sean espectadores pasivos y sea un público activo? Y de una u otra forma, el libro de Sergio Trabuco nos hace reflexionar sobre ese otro país, sobre esas otras perspectivas que existieron antes de este golpe que nos hace de una u otra forma perder ese antiguo país, y a nosotros que no vivimos esos años, un argumento que en algunas veces yo he escuchado, ¿no? O sea, ustedes que no lo vivieron, exacto, pero nos hubiese gustado vivir muchas de esas cosas que aparecen en el libro, porque también dan cuenta de un Chile muy distinto, muy generoso, entrañable, donde incluso personas de distintas tendencias o lógicas políticas podían convivir e incluso hacer cine. Es el caso, por ejemplo, de Largo Viaje, que muy detalladamente aparece mencionado en el libro de Sergio. Mis palabras más bien son de gratitud. Vuelvo al inicio. Yo conocí a Sergio en el campo académico, de ahí un poco esta ironía de ser un libro que rompa con estas investigaciones académicas que de pronto toman distancia de las audiencias o del público. Y en ese sentido mi gratitud, en varios sentidos con Sergio, no solamente por entregarnos estas memorias provocadoras, y provocadoras en el buen sentido de hacernos pensar, cuestionarnos un poco cuál es el cine que se puede hacer hoy también, pero también la gratitud en muchos otros sentidos. Me acuerdo cuando en su oficina Sergio, yo no creo que se acuerde mucho la verdad, se enojaba y nos retaba porque hacíamos mal los presupuestos de las películas. Y pucha que eso sirve, porque hoy día tenemos que hacer varios presupuestos para poder postular a todos los fondos del Consejo de la Cultura, para hacer de una u otra forma que esas películas que se habían hecho en los años 40, 50, 60, vuelvan a existir y tengan un encuentro con las nuevas generaciones, que existan las películas en las audiencias, no solamente que existan en un DVD o que existan en
en una bóveda conservándose, sino que realmente exista el acontecimiento cinematográfico, el encuentro, que significa que las películas se proyecten y logren crear nuevos sentidos y nuevos conocimientos. Entonces, ni más ni menos que agradecer a Sergio por estas memorias tan provocadoras como estimulantes, y también generar y que se genere desde acá la circulación de este libro, principalmente a las nuevas generaciones, que me parece que es importante que conozcan su historia y esta historia tan personal de Sergio que nos ha entregado a todos nosotros. Gracias. Agradecemos a Luis, a Cristiana, a Miguel los comentarios motivadores, entusiastas y sentidos, ¿no? Antes de dejar con la palabra a Sergio, quiero leer algunos saludos que le llegaron de Francia. Querido Sergio, la noticia de la salida de tu libro me llena de alegría. Todas mis felicitaciones. Armand Matelar. De Río de Janeiro, meu abraço vindo do Brasil, parabéns, de Silvio Tenler, realizador. De Buenos Aires, David Coco Blaustein, así creo que se pronuncia. De Italia, Fernando Birri. Querido Sergio, queridos compañeros y queridas compañeras, ¿cómo decirlo mejor de cómo lo dijo Coco y nuestras hermanas y hermanos fundadores, inexorables cómplices? Sí, Sergio, te queremos mucho, con tus contradicciones, explosiones y chifladas alucinantes, como las de cada uno de nosotros sabe en su íntimo que tiene. Ya tu compadre, don Pablo, le había dicho a su art poética, sin desechar nada, ni aceptar deliberadamente nada, ni el barro ni la estrella. Admiramos tu porfía alucinada y esperamos impacientes volver a vivirla en tu libro, que esperamos, como eres tú, abierto problemáticamente al mundo y al futuro. Reitero que se te quiere mucho y en prueba va este fuerte abrazo de tu abuelo pascuense Fernando Birri, director. De Quito, también Juan María Martín Cuevas, director nacional de la cinematografía de Ecuador. De Italia, Rodrigo Díaz, director del Festival de Cine de Trieste. De Caracas, de Inglaterra, nuevamente de Quito, de Berlín. Bueno, son muchos los que quieren a Sergio, que reconocen su trayectoria y su vida osada, audaz y loca, como han dicho. Y bueno, se alegran de este festejo, de que Sergio se haya animado con el arrojo que ha tenido en su vida, por cierto, y no hay ni una incoherencia allí, a escribir este libro y a contarnos ya de lo que aquí se ha enunciado, ¿no? Y no solo a contar la historia de lo que es el cine chileno y latinoamericano desde su hacer, en cuanto protagonista y artífice de la animación también de ese cine, sino también de lo que fue su generación, ¿no? Voy a dejar entonces a Sergio con la palabra. Bueno, después... ¿Aló? Ya. Yo quise que presentara el libro tres generaciones, una con la cual viví y compartí cada segundo con Miguel, con Cristian, que en los 80 recuperamos un poco esa fuerza que traía el cine esos años, e creamos la plataforma audiovisual, hicimos una lucha distinta, nueva, muy fuerte, y en un momento determinado yo le pasé ¿cómo se llama? La señal de la garrote, sí, pero tiene un nombre, el testigo. Le dije al testigo, le digo, y él siguió con eso en el ámbito, y ahí yo ahí me retiré de la vida gremial. Luego me arrepentí porque de verdad que una vez que salí del espacio público, el olvido y la marginación por parte de la sociedad es brutal. En fin. Y Horta, que es un hombre hoy día que dirige la Cineteca de la Universidad de Chile, es un investigador, un intelectual de nota, y fue alumno mío, también otra faceta de mi vida profesional. Bueno, yo lo único que tengo que decir del libro es que este libro no contó con ningún apoyo gubernamental,
a pesar de que postulé a todos los fondos existentes, pero casualmente el jurado y los gobiernos que sucedieron no querían que se supiera esta versión de la historia. Sin embargo, han tenido fondo unos libros gigantescamente gordos que intentan justificar lo injustificable. Modestamente, este libro me demoré muchos años en hacerlo. Tengo una asiática en este momento, está tanto tiempo sentado en una silla. Creo que tengo el poto ya plano. Pero lo terminé y afortunadamente la editorial LOM, que son muy fregados en ellos en elegir a quién publica y a quién no, después de un largo proceso, les interesó, lo vio, hicimos un trabajo muy bonito que aquí hay un compañero Braulio que está aquí que me ayudó también en esa fase de la edición. Yo creo que es un esfuerzo que yo sé que vale la pena, porque es una historia que no está contada y hacía falta que se contara. De alguna manera, aburrido el ninguneo, dije voy a escribirla porque no puede ser tanto ninguneo a una generación que se sacó la cresta en este país. Y por otro lado, el tomar conciencia que así como en Cuba se vive un proceso ya dramático de intentar cambiar lo que ya es insostenible, como fue el propio ICAIC, que fue el que nos ayudó tanto a hacer cine en esos años, que hoy día tiene que cambiarse todo eso, completamente todo, dicho por su propio fundador, Alfredo Guevara. Nosotros aquí en Chile también, después de 20 y tantos años de democracia, todas las instituciones que inventamos y creamos para generar el apoyo a la industria cultural o a la cultura. En el ámbito del cine yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo dramático por recambiar todo lo que ha sido la estructura actual. Hemos construido un monstruo, y es un monstruo que nos está comiendo, lleno de computadores, cifras, papeles y formularios. Nadie está pensando, nadie está reflexionando, solo están haciendo unos presupuestos y llenando unos formularios hechos por unos especialistas que se llaman hoy día gestores culturales. Yo fui gestor cultural, pero no me llamaban gestor, en esa época nos llamamos animadores culturales, porque la gestión es un paso intermedio entre lo que yo puedo hacer por ti para conseguir algo. Y eso es algo que está muy, muy delicado en este país. Hay más gestores que otra cosa. Bueno, yo creo que el libro tienen que... Se van a entretener. Los primeros años que yo no viví, las primeras décadas que no viví, las viví a través de los recuerdos de mi padre y mi madre, desde el punto de vista histórico. Pero a partir de los 50 ya tuve cierta conciencia de lo que estaba circundando en la vida, y para adelante ya son recuerdos propios. Yo les agradezco mucho a los tres por esta presentación y bueno, vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver si ahora consigo que alguien me dé un trabajo. Gracias por ese esfuerzo. Esperamos que ahora lo empieces a disfrutar más allá del trabajo posible. Yo voy así vestido porque voy a un matrimonio, no que me lo tome tan en serio. Porque la verdad que estoy muy bien. No, pero está bien. Le agradecemos a todos los que están aquí, a toda la generación de la que hace parte Sergio, y que por cierto estas páginas también están dedicadas a ello. El libro está ahí atrás, quedan todos invitados a leerlo y bueno, a conocer de lo que ha sido esta historia. Y la historia se construye con todos nosotros. Gracias, buenas tardes.
Muy bien. ¿Qué, weón? Te tiene ahí cuando quiera, vaya a su casa, piscina, lejos, lo que pasa es que la Isabel es la que está transmitida, está bien que funcione, no puedo echarla. No voy a echarla. Sí, pero es que el viejo metió huellas ahí, pues me cago. Hablemos más tarde, ya, hablemos más Está bien, pero Después tú vas a estar en un blog, lo que va ahí. Hacer alternar tranquilo. Hola, Carmoncita, Carmoncita. ¿Cómo estáis? ¿Hay un regio? Ah, sí. ¿Se lleva vuelta? Muchas felicidades, muy lindo. Le dije que venía y que le iba a contar todo. Hasta le voy a contar que se me pidió matrimonio. bueno, ahora está todo lo que Sí, claro. Felicidades a Si quieres pagar Ay, qué maravilla. Felicidades.
Ya casi no sale ya. Una